Muy buenas a todos, soy Juan Navarrete y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde hablaremos de libros y lectura. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio y el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Esta frase de Borges resume para mí perfectamente lo que es un libro, pero antes de adentrarnos en la importancia que tiene el libro y la lectura aún hoy en día, creo que es necesario hacer un breve resumen histórico sobre cuál es el origen del libro, sobre cuál es el origen de las palabras y de la escritura. Desde los albores de la historia, el ser humano siempre ha intentado preservar su cultura, siempre ha intentado preservar lo que veía, lo que escuchaba o lo que sentía. Las pinturas rupestres son un claro ejemplo de ello. Los hombres antiguos pintaban con las manos, pintaban con instrumentos muy rudimentarios en las cuevas, en los abrigos, algunas escenas de caza o algunos símbolos cuasi religiosos, pero el ser humano no empezó a preservar su cultura con la escritura. Eso es algo mucho más reciente. El ser humano empezó a preservar su cultura con símbolos, con pictogramas, con rayas, con puntos, incluso poniendo las manos sobre las rocas. La escritura, a mi juicio, creo que es el mayor invento de la humanidad. Puede parecer muy rudimentario, pero el que el ser humano pueda, a través de un instrumento y a través de un soporte, plasmar sus pensamientos, plasmar su imaginación en un soporte escrito, es algo que ha revolucionado por completo al ser humano y ha hecho que el ser humano sea lo que es hoy en día. A lo largo de la historia, muy pocas civilizaciones han conseguido atribuirse el mérito de inventar un sistema de escritura. En el cuarto milenio a.C., en Egipto, comenzó a escribirse en un sistema de jeroglíficos que no es una escritura al uso como nosotros podríamos entender, sino un sistema de pictogramas en el que a través de los símbolos, a través de determinados representación de objetos o de animales, escribían a través de inscripciones en la piedra de los templos o sobre todo en un soporte que va a ser muy importante a lo largo de la historia, que es el papiro. Pero seguramente ustedes conozcan mejor la escritura cuneiforme o hayan escuchado hablar de la escritura cuneiforme surgida en Mesopotamia, en el Sumer, lo que hoy sería la zona más o menos de Kuwait, zona de Irak, del sur de Irak. Aunque siempre nos hayan dicho que la escritura está ligada a las castas sacerdotales, a los faraones o las reyes, está ligada al poder para cuestiones religiosas o para cuestiones administrativas, lo cierto es que la escritura cuneiforme surgió como una manera de facilitar las transacciones comerciales de la época. La escritura mesopotámica, la escritura cuneiforme, al principio no fue como nosotros la imaginamos, es decir, mediante una tablilla de arcilla, y con una pequeña cuña se escribían una serie de pictogramas, de ideogramas y de logogramas, que os preguntaréis qué es esto y básicamente, de una manera muy resumida, son pequeños símbolos o pequeños objetos que por sí mismos ya explican una determinada acción o una determinada palabra. No es una escritura alfabética que será desarrollada posteriormente. Pero, y volviendo al anterior, la escritura cuneiforme surge a través de los tokens y las bulas o las bulaes. Las bulas eran unas pequeñas bolas de arcilla en la que dentro se introducían unos tokens, que eran como unas fichas pequeñas de arcilla. Y las transacciones comerciales lo que utilizaban eran esas pequeñas bolas de arcilla con los tokens introducidos y habría que romper la bola de arcilla para sacar los tokens y a través de esos tokens averiguar cuál era el producto con el que estaba comerciando o cuál era el precio de ese producto. Al final, los antiguos se dieron cuenta de que era un sistema poco eficaz y que las bulaes se podían romper durante el camino y destruir una transacción comercial. Por lo tanto, eliminaron ese sistema y establecieron las tablas de arcilla que todos conocemos. También tenemos el ejemplo de la civilización mexica o la civilización azteca más comúnmente conocida, que utilizaba un sistema logográfico de pictogramas y ideogramas muy complejo, únicamente aprendido y estudiado por las castas sacerdotales que lo utilizaban para cuestiones religiosas y administrativas, y era un sistema de escritura que no estaba democratizado, entre comillas, por así decirlo, y no lo utilizaban las capas sociales más bajas. También tenemos, por supuesto, el ejemplo de la escritura china, cuyos primeros vestigios se datan alrededor de 1200 a.C., una escritura de pictogramas y ideogramas que es sumamente compleja y que, al contrario que las demás, al contrario de los ejemplos que hemos dicho anteriormente, es una escritura que sigue vigente hoy en día, lo que le hace una escritura sumamente compleja y enrevesada. También tenemos otro ejemplo, aunque menos conocido, que es el de la escritura propia que tenía el imperio hitita o la cultura de Hatti, una cultura que se situaba alrededor del río Alis, en la actual Turquía, lo que sería la península anatólica, y que, aunque tenía su propio sistema de escritura, es una cultura que es más conocida
por la utilización de las primeras armas de hierro y los primeros objetos de lujo realizados con este metal. Otro aspecto muy importante también es el soporte en donde se escribe. A lo largo de la historia tenemos ejemplos de todo tipo. Tenemos escritura en inscripciones en piedra, en conchas, en huesos o incluso alguno tan extravagante como son las caparazones de las tortugas. Pero seguramente los más reconocidos o los que nosotros más conozcamos porque lo hayamos estudiado en el colegio sean los papiros utilizados en el Antiguo Egipto o los pergaminos. El papiro es una pequeña planta que se encuentra en abundancia en el río Nilo, sobre todo en el delta de este río, y que a través de la extracción de pequeñas láminas de esta planta se puede realizar este soporte de escritura. Es un soporte que si bien tiene muchas ventajas, como por ejemplo su manejabilidad, también tiene muchas desventajas. Por ejemplo, es un soporte que es muy frágil. Por ejemplo, no soporta bien la humedad y eso es también la causa por la cual únicamente se han encontrado papiros en Egipto. A la hegemonía del papiro le sustituyó la hegemonía del pergamino. Por aquella época, alrededor del siglo I, había una rivalidad muy grande entre los reyes de la ciudad de Pérgamo y los faraones ptolomaicos de origen helénico de Egipto. Una rivalidad para ver quién tenía las mejores bibliotecas, para ver quién contaba con los mejores escritores o los mejores pensadores de la época. Esta rivalidad entre la biblioteca de Alejandría y la biblioteca de Pérgamo, entre las dos dinastías de reyes y faraones, hizo que aumentara el volumen de pergaminos y de papiros de estas bibliotecas a un nivel excepcional. Pero entre el pergamino de la ciudad de Pérgamo, que por eso se llama así, pues alguna vez os lo habéis preguntado, y el papiro de Egipto, ganó el pergamino, un soporte mucho más resistente, mucho más duradero, en el que se podía escribir con tinta de una manera mucho más fluida y no había que seguir las trazas de las fibras vegetales del papiro. El pergamino era un soporte de origen animal en el que se utilizaban todo tipo de animales, se extraía la piel y se daba una capa de cal para preparar ese soporte, ¿no? El soporte o los animales más utilizados eran los becerros o los corderos. Los corderos jóvenes daban una piel y un pergamino de mucha mayor calidad, por lo tanto eran más caros de utilizar. El pergamino se alzó como el máximo exponente del soporte de escritura, sobre todo con su mayor auge en el Imperio Romano, pero tenía varios problemas. Uno de ellos es que únicamente se podía escribir sobre una cara, la cara de la piel del cordero o del becerro, y no sobre la parte del pelo. Por lo tanto, hacía que la cantidad de soporte donde se puede escribir se disminuyera a un nivel altísimo. Otro problema es que era un soporte sumamente caro de producir y de costear, y únicamente se le podían costear las personas con gran cantidad de recursos. Además, tenía que utilizarse, debido a esto que estamos comentando de que únicamente se puede escribir por una cara, se tenía que utilizar el sistema del palimpsesto. ¿Qué es el palimpsesto? Básicamente consiste en que si tú tienes un pergamino escrito, borras lo que hay en ese pergamino con un raspador y vuelves a escribir encima. ¿Esto qué hace? Esto hace que se borre una cantidad de información brutal. Por lo tanto, necesitamos un sistema o necesitamos un soporte que sea mucho más barato de producir y que se pueda escribir por las dos caras. ¿Qué solución teníamos? ¿O qué solución se empieza a trabajar en la Edad Media, una vez ha caído ya el Imperio Romano? El papel. El papel es el gran soporte de escritura que actualmente sigue vigente y que proviene de Asia, que además en España, la península ibérica, en el año 1056 se va a construir en Játiva, en Valencia, la primera fábrica de papel de Europa. El papel era un soporte de escritura mucho más barato que el pergamino, el cual era necesario utilizar muchos menos recursos para su construcción, y además tenía una gran ventaja, y es que se podía escribir por las dos caras, por lo que la superficie en la cual nosotros podemos escribir es mucho mayor y la cantidad de información que nosotros plasmamos en los soportes de escritura se multiplica por dos. Este soporte va a dar pie a la invención y la fabricación del códice o el códex, que es el libro que nosotros tenemos en nuestras casas. Se trata de dos tapas de un soporte más duro, las cuales dentro de ellas encontramos el papel hilado mediante un cordón en el cual se escribe por las dos caras. Esto hace que tuviéramos estos códices, que eran libros mucho más resistentes, eran libros en los cuales se podía plasmar muchísima mayor cantidad de información que el pergamino en un espacio mucho más pequeño. En el siglo XV, a mediados del siglo XV, se da una de las mayores revoluciones a nivel de propaganda y a nivel de escritura de libros, que es la invención de la imprenta. Alrededor de 1440 a 1444, Gutenberg inventa la imprenta y el aumento de la producción de libros a gran escala es absolutamente excepcional.
Por último, seguramente la última gran innovación que ha habido en relación a los libros ha sido el libro electrónico. A través de las pantallas de los móviles, a través del ordenador o de la tableta, podemos leer cualquier documento, cualquier libro. Pero sobre todo a través de los libros electrónicos, como puede ser el Kindle, nos permite tener en un pequeño dispositivo que cabe en nuestra mano o incluso en nuestro bolsillo cientos y cientos de libros, igual que una de las grandes bibliotecas de la antigüedad. Después de este brevísimo repaso sobre la escritura y sobre los libros, un tema sobre el que podríamos estar hablando durante toda nuestra vida, vamos a pasar a una segunda parte del podcast en el que no vamos a centrarnos tanto en el aspecto formal del libro o de la lectura, sino vamos a pasar a un tema que yo a mi juicio creo que es muy importante, es sobre cuál es la importancia del libro hoy en día, cuál es la importancia de la lectura hoy en día y algunos consejos que yo creo que os puedo dar y que os pueden servir a la hora de si queréis empezar vuestra carrera entre comillas de lector o si nunca os ha apetecido leer pero siempre habéis querido hacerlo y no encontráis cuáles son los puntos concretos de los que debéis tirar para poder comenzar. Decía Umberto Eco que los libros pertenecen a la misma categoría que las cucharas, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez inventados no se puede hacer nada mejor. Y en cierta manera, Umberto Eco tenía razón. Después de la invención del libro no hay ningún objeto, ningún artilugio que nos permita plasmar las ideas, que nos permita recoger la memoria, tal cual lo hace la escritura y tal cual lo hace el libro. Creo que primero tenemos que comenzar con establecer cuál es la importancia del libro y cuál es la importancia de la lectura. A mi juicio, creo que la importancia de tanto el libro como la lectura es la misma que ha tenido siempre. Es la de fomentar el conocimiento humano. El problema que tiene, y es a mi juicio creo que es el principal problema que tiene la lectura y los libros, es que en las últimas décadas les han surgido unos competidores muy férreos. Me estoy centrando sobre todo en los dispositivos tecnológicos, como puede ser el teléfono móvil, que actualmente es una extensión de nuestro cuerpo básicamente, o los ordenadores o las tablets. Es decir, los libros tienen que competir contra los móviles y además tienen que competir con el principal enemigo de los libros, a mi juicio, que son las redes sociales. ¿Por qué? Porque el libro y las redes sociales son dos sistemas, vamos a llamarlos así, completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el libro es un objeto y la lectura es una actividad que requiere de tiempo, requiere de paciencia, requiere de concentración, de sentarte en tu cuarto, de sentarte en el sofá o en una silla o en tu cama y ponerte a realizar una actividad que requiere un mínimo esfuerzo de concentración. En cambio, cuando tú coges el móvil y entras en una red social, me da igual cuál, Twitter, Instagram o la peor de todas a mi juicio que es TikTok, empiezas a recibir dopamina con un simple mover del dedo y esos vídeos, esas imágenes que tú estás viendo o esos mensajes que tú estás viendo en Twitter no requieren esfuerzo para verlos. Únicamente son estímulos visuales que no pueden competir con el libro actualmente. El problema que tiene la sociedad hoy en día es que peca mucho de dos cosas. Uno es la literofobia, que es el miedo a la hoja que tiene muchas letras, es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un post Instagram que tiene muchísima cantidad de letra, simplemente pasamos. O cuando vemos un cartel por la calle que tiene muchísima letra, simplemente pasamos. ¿Por qué? Porque nos da pereza leer tanto. Porque las redes sociales han conseguido que podamos coger un vídeo o una imagen y representar lo mismo que ese gran texto, ¿no? Por lo tanto, tenemos miedo a la lectura. Tenemos miedo a la lectura porque nos da pereza leer, porque tenemos otros dispositivos, tenemos otros artilugios que nos dan esa información, esa misma información que nos pueden dar 2 o 3 párrafos sin ningún tipo de esfuerzo ni concentración. Y en segundo lugar, también tenemos una fobia a la hoja en blanco. Tenemos miedo a escribir. Por lo tanto, siempre, y eso se ve muy bien en WhatsApp, cada vez mandamos más emoticonos, cada vez mandamos más stickers, incluido yo me incluyo por supuesto, cada vez mandamos más audios, en Instagram únicamente son fotos, son vídeos, TikTok es únicamente vídeos. Quiero decir, la palabra escrita y la palabra leída están siendo abandonadas por el mundo de la imagen y por el mundo de la dopamina que hacemos cuando estamos haciendo scroll en las redes sociales. Al final, el tema de las redes sociales suele afectar más a un determinado grupo concreto de edad, que son los jóvenes, ¿no? Entre los cuales yo me incluyo. Y son también los jóvenes los que más deberían leer, porque son las personas que tienen más energía, son las personas que, a mi juicio, deberían tener más inquietud por leer todo tipo de libros, todo tipo de géneros, pero también creo que hay un tema muy importante y es que los jóvenes de hoy en día están traumados con la lectura.
porque en la educación que nos dan en los colegios, en los institutos o incluso en la universidad, en determinadas carreras, los niños y los jóvenes han sido traumatizados con la lectura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros éramos unos críos, que yo me acuerdo estar, por ejemplo, en primaria o en secundaria, y ya me obligaban a leer unos libros que, claro, tú los veías y yo qué sé, Bodas de sangre de Lorca, o una obra de Lope de Vega, o incluso El Quijote. Te pones a leer El Quijote con 13, 12 años o 14 o 15 años y no vas a entender nada. Igual que una obra de Lope de Vega, una obra de Calderón de la Barca o cualquier obra hispana clásica que te mandan leer normalmente en los colegios, y a mi juicio no deberían mandar esas obras. Primero porque son unas obras sumamente complejas, las cuales incluso hoy en día con 21 años o 22 años se necesita un gran esfuerzo para poder comprenderlas. O sea, El Quijote es uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad, si no el que más, y no se puede mandar a leer un libro de tal categoría a una persona de 14 años, porque ese niño, ese joven, va a aborrecer la lectura, porque el primer contacto que ha tenido con la lectura ha sido El Quijote de Cervantes, una obra que incluso aunque está adaptada es muy compleja. Entonces ese chaval va a pensar que los libros, que la lectura es algo tedioso, es algo aburrido, que no sirve para absolutamente nada, que es un absoluto coñazo, hablando en plata. Entonces, lo que tiene que hacer la educación, lo que tienen que hacer los colegios y los institutos es educar a los niños en libertad, y que si bien me parece perfecto que se haga leer a los niños en los colegios, en los institutos, es completamente necesario. Creo que hay libros que igual no son tan cultos como los libros de la literatura del siglo de oro de España, pero es que no es necesario que un chaval de 12 años o de 14 años se lea ya El Quijote. Estos chavales tienen que leer cualquier novela de tipo juvenil, como por ejemplo son Los Cinco, o Jerónimo Stilton, o Kika Superbruja, porque al final esos libros son muy atractivos para los niños pequeños, y lo que realmente necesitan no es empezar a saber cuáles son los grandes escritores de Europa o los grandes escritores de España. Esos chavales lo que necesitan es que les entre en la cabeza que la lectura es un hábito tremendamente beneficioso para ellos, que es algo divertido, es algo que les va a beneficiar en un futuro e incluso en un presente. Pero lo que no puedes hacer es traumatizar a un niño en el colegio con 15 o con 14 años y ponerle unas obras de literatura del siglo de oro de España que no van a entender. Tienes que ponerle libros que ellos quieran. Darles a elegir a los chavales y a los niños los libros que ellos quieran leer, porque es en la diversión de la lectura donde van a encontrar estos chavales ese refugio que es la lectura, ese refugio frente a la adversidad y ese refugio frente a las redes sociales mal utilizadas. Porque ojo, estoy echando mucho en cara lo que son las redes sociales hoy en día, pero las redes sociales, si bien pienso que son un punto muy negativo de nuestra sociedad, también pienso que han sido un gran avance, y las redes sociales pueden ser bien utilizadas un instrumento absolutamente brutal. Por ejemplo, la herramienta de YouTube, la plataforma de YouTube que me está permitiendo subir este podcast, o Spotify o iVoox, son plataformas que permiten aumentar el flujo de conocimiento. O por ejemplo, si tienes una cuenta secundaria de Instagram, como la tengo yo, para poder hacer resúmenes de libros o críticas de libros y dar pequeños consejos a las personas sobre historia, sobre política, etc. Ahora vamos a pasar a otro punto que igual os puede ayudar, igual que los consejos, que es mi experiencia personal con la lectura y los libros. Yo cuando era pequeño leía una barbaridad, leía muchísimo, pero leía libros que a mí me gustaban. Leía, por ejemplo, la colección de Los Cinco, de Edith Barton, libros de Kika Superbruja, de Jerónimo Stilton, que seguro que vosotros habéis leído. Leía pequeñas sagas de novela juvenil, de novela para niños, libros que ahora evidentemente no me los leería porque me parecen sumamente aburridos y simples, pero que han hecho que tenga una semilla por dentro de amor a la lectura y de capacidad para poder concentrarme durante varias horas para leer. Entonces, cuando era pequeño leía muchísimo. Eso sí, los libros que me mandaban al colegio me parecían un absoluto coñazo. Yo leía, por ejemplo, a Lorca, leía a Lope de Vega, y en aquella época, cuando era un adolescente, no llegaba a un adolescente, era un niño, esos libros eran un absoluto coñazo para mí. Y seguro que alguno de vosotros habéis cogido una reseña del Rincón del Vago, esa mítica página, para hacer el resumen del libro que os pedían. Esos libros, como digo, hacen que aborrezcas la lectura. Y en cierto momento de mi vida, que es cuando estaba más o menos a finales de la ESO, a finales de bachiller, mi experiencia con los libros pues se fue a pique. No leía prácticamente nada. En bachiller más o menos empecé a leer un poco, y fue realmente en la universidad, y sobre todo a través de la pandemia, cuando ya la lectura en mi vida se convirtió en un hábito prácticamente diario, ¿no? Entonces, ¿cómo se recupera el hábito a la lectura? No hay otra cosa que es leyendo. Es decir, si
Si tú tienes realmente una semilla en tu interior de amor a la lectura, bien porque hayas leído de pequeño o porque realmente te interesa un tema muchísimo y quieres saber de él, al final te va a salir la vena lectora. Eso sí, es mejor que te salga cuanto antes para poder leer cuantos más libros mejor, ¿no? Pero como digo, la lectura tampoco o el libro tampoco es un objeto para todo el mundo. Es decir, yo no estoy diciendo aquí que si no lees no vas a llegar a nada a la vida, ni muchísimo menos. Es decir, la lectura es un recurso más, a mi juicio, con un potencial brutal, pero también los vídeos de YouTube o las conferencias de YouTube o leer un artículo en Wikipedia puede ser igualmente útil. Pero lo que estoy diciendo es que no dejéis de darle una oportunidad a la lectura y a los libros. Si os interesa mucho un tema, para comenzar a tener un hábito lector, tenéis que fijaros primero en un tema en concreto. ¿Cuál es el tema que más os interesa en el mundo? Si es un deporte, si es, yo que sé, el fútbol, el baloncesto, la natación, si es la pintura, si es física, si es historia, si es política. Hay libros para todos, o sea, hay libros para todos los gustos y para todas las personas. Entonces, para conseguir un hábito de lectura lo que tenéis que hacer es encontrar cuál es vuestra pasión, la cosa que más os gusta hacer, ver o escuchar y buscar libros de ese tema. Cuando empecéis a leer ese tipo de libros y consigáis un hábito de lectura, vas a encontrar seguramente, y eso es lo que a mí me ha pasado, que te van a empezar a gustar otras temáticas. A mí me ha pasado muchas veces que leyendo, por ejemplo, historia, me ha empezado a gustar mucho la economía. He cogido ese hábito de lectura que tenía de historia y lo he aplicado a un hábito de lectura hacia la economía, igual hacia la política o hacia la filosofía. Es decir, si vosotros conseguís un hábito real de lectura, vais a encontrar otras temáticas que os gusten únicamente leyendo, porque un solo libro te va a hacer pensar y te va a hacer que se despierten en ti otras curiosidades sobre otras temáticas. Entonces lo más importante es eso, que cojas un hábito de lectura. Hábito de lectura que yo recomiendo que, como os he dicho, lo realicéis mediante una temática que os guste muchísimo y que os guste tanto que leer para vosotros no sea algo tedioso. En segundo lugar, también podéis buscar ciertas rutinas. Por ejemplo, hay gente que le gusta leer mucho por la noche, a mí no es el caso, me gusta más leer por la mañana en cualquier parte del día, por la noche me duermo, pero si os gusta leer por la mañana, si os gusta leer al mediodía después de comer o por la noche, fijaros todos los días una hora para poder leer. Tiene un tiempo determinado, pues yo que sé, minutos, pueden ser horas, cada uno, el potencial que tenga o la capacidad de aguante para leer que tenga cada uno. Este tipo de rutina os va a hacer que más o menos os obliguéis a empezar a leer. Al final, la lectura puede parecer algo gracioso, es como la cerveza, que al principio parece muy amarga, pero conforme vas viendo, conforme vas leyendo, cada vez te gusta más, ¿no? Esto es igual. Entonces, con que os pongáis ese hábito, esa rutina, y empezáis a leer libros de temáticas que os apasionan, empezaréis a coger ese gusto por la lectura. Y os aseguro que una vez que empecéis a leer y no podéis parar, o sea, las personas que no leen, no sabéis el placer que es tener un libro en tus manos, ya sea una novela o un ensayo, y estar disfrutando con el libro a ese nivel de que no puedes parar de leerlo. Cuando estéis en ese punto, ya habéis conseguido la razón de ser de este podcast. Es decir, cuando encontréis ese punto, habréis conseguido ya un hábito de lectura y habéis conseguido que la lectura entre en vosotros. Y también la lectura os va a dar una cantidad de aptitudes nuevas que ninguna otra actividad os va a dar. Os va a dar una cantidad de vocabulario absolutamente espectacular. Sobre todo dependiendo también de lo que leáis, ¿no? Pero conforme vais leyendo, en nada notaréis que utilizáis en vuestro día a día palabras que os suenan de libros y ni siquiera vas a ser consciente de que la estás utilizando. Y eso se nota leyendo pocos libros. También vais a notar muchísimo, y esto es algo también muy personal que lo hace poca gente, pero que yo lo recomiendo muchísimo. Es decir, la lectura en la edad antigua era una lectura hablada, en voz alta, en la que había un orador que leía un determinado texto y todos los demás escuchaban. Eso es la lectura. Hasta hace muy poco la lectura ha sido en silencio y la mayoría de las personas hoy en día leen en silencio. Pero yo recomiendo, aunque cueste al principio, que leáis en voz alta. Leer en voz alta va a hacer primero que aprendáis a hablar muchísimo mejor, vais a aprender a vocalizar muchísimo mejor, vuestra oratoria y vuestra retórica va a aumentar a niveles que no os podéis ni imaginar. Leer en voz baja está bien, o leer en silencio está bien, porque igual te puedes imaginar mejor lo que estás leyendo, sobre todo las novelas, pero leer en voz alta da una serie de aptitudes que leyendo en silencio no vais a poder conseguir. Por lo tanto, si tenéis la capacidad de, por ejemplo,
leer en casa cuando estáis solos o si no molestáis a nadie en vuestro cuarto, leed en voz alta porque vais a notar muchísima mejoría. La lectura al final os da una capacidad de reflexión brutal porque siempre que estáis leyendo estáis pensando a la vez y normalmente cuando estáis leyendo, eso también dependiendo del género, sobre todo las novelas dan más pie a eso, cuando estáis leyendo estáis constantemente imaginándoos cuál es la acción que vosotros estáis leyendo en el libro, ¿no? Entonces esa capacidad de pensar constantemente hace que también, por lo tanto, la lectura canse mucho, pero va a hacer que vosotros mismos reflexionéis sobre el tema que vosotros estáis leyendo, ¿no? Otro consejo que os voy a dar, y eso no le gusta a todo el mundo, pero a mi juicio es esencial, es subrayar los libros, escribir en los puñeteros libros. Chavales, que los libros están para trabajarlos. Si no son vuestros y son de una biblioteca, evidentemente no. A los libros, sobre todo, hay que respetarlos porque son absolutas joyas. Pero si son vuestros los libros, subrayar los libros, incluso escribir en ellos. Tú cuando estás leyendo un libro y te suena una cosa mucho o te parece que una frase es importante, tú subráyalo porque sobre todo subrayar va a hacer, primero, que estés atento a la lectura y segundo, que cuando hagas una segunda relectura de ese libro no tengas que leértelo entero, porque únicamente vas a ir a las partes subrayadas, que son las partes más importantes a tu juicio de la primera lectura y ya lo tienes hecho. Subrayar los puñeteros libros, rayarlos, escribirlos, trabajar con los libros, porque eso va a hacer que la lectura sea mucho más profunda y sobre todo retengáis la lectura mucho mejor. Y aquí viene otro punto muy importante, y es la retención de lo que lees. No vale con leer cientos y cientos y cientos de libros si luego no te acuerdas de ninguno de ellos. Y estas personas que empiezan a leer libros y fardan de que han leído no sé cuántos libros y les preguntas sobre uno de ellos, pero no te saben decir ni siquiera el autor, eso no sirve para absolutamente nada. Prefiero que leáis 20 libros al año o 10 libros al año y que os marquen de verdad y saquéis conclusiones potentes de ese libro. Pero no me vale nada de que leáis 80 libros o 100 libros al año y no os acordáis de nada. La retención de la lectura es algo súper importante. Y por eso lo que tenéis que hacer es leer calmados y subrayar los libros, porque así los trabajaréis y sacaréis todo el potencial que tiene ese libro. Entonces, recapitulando un poco sobre estos pequeños consejos que igual os pueden servir a las personas que estáis intentando empezar a leer o que leéis muy poco pero os gustaría leer mucho más, otro de los puntos interesantes y que igual causa algo de controversia es el Kindle, el libro electrónico. El Kindle nunca va a llegar a alcanzar la experiencia que te puede dar un libro de papel. El libro de papel es superior casi todos los ámbitos al Kindle, al libro electrónico. Yo era muy reacio a comprarme un libro electrónico porque siempre pensaba que era algo... si vas a leer, en verdad tienes que leer en papel, ¿no? Leer el libro electrónico es prácticamente como si llevaras un móvil. Pero cambié de opinión. Me compré un Kindle, me compré un libro electrónico y lo que conseguí es aumentar la capacidad de lectura de una manera brutal. ¿Por qué? Porque el libro electrónico te da una serie de facilidades que el papel no te da. Es decir, te da la facilidad de que puedes tener cientos de libros en un mismo dispositivo y por lo tanto para viajar viene de lujo y sobre todo para el transporte público, porque hay veces que tienes libros de tapa dura que pesan un quintal, pero con el Kindle puedes llevártelo a la universidad, llevártelo en el transporte público, por ejemplo también a la playa para que no se mojen las hojas o con la arena se estropeen muchos libros. Los libros en el mar se destrozan. Para llevártelo a la playa, el transporte público y viajes, el Kindle es excepcional. No va a hacer que leas menos en papel, simplemente va a aumentar tu capacidad de lectura porque en aquellos sitios donde antes no leías vas a leer con el Kindle. Entonces os recomiendo que si estáis empezando, empecéis igual también con el Kindle a leer en transporte público o leer en las horas muertas que tengáis, porque al final, como es un dispositivo que es muy similar al móvil, os va a costar menos esfuerzo cogerlo que el libro de papel, porque vais a pensar igual que es un móvil, entonces esa pantalla que tiene, aunque como no cansa la vista, igual que el ordenador o el móvil que sí que cansan, el Kindle no cansa la vista, entonces vais a ver cómo os va a resultar menos costoso, va a costar menos esfuerzo empezar a leer con el Kindle que empezar a leer con el libro de papel. Y cuando hayáis conseguido combinar las dos cosas, como lo hago yo, leer en casa en papel y fuera de casa en el Kindle, vais a aumentar vuestra capacidad lectora mucho mejor. Por lo tanto, recapitulando sobre aquellos consejos que os puedo dar a aquellas personas que queréis empezar a leer o que leéis poco y queréis aumentar vuestra capacidad de lectura, son en primer lugar leer en lo que te gusta, buscar cuáles son vuestras pasiones, cuáles son vuestros hobbies y leed sobre ello. En segundo lugar, hábitos de lectura.
buscad rutinas. Encontrad una hora en las que os concentréis más, por la noche, por la mañana, al mediodía, y estableceros una rutina prácticamente obligatoria para leer, siempre y cuando tengáis tiempo y tengáis ganas, evidentemente. Esto no es algo que si no lo haces no vas a ser un buen lector, evidentemente. Esto es algo orientativo, pero viene bien para establecer lo que lo estoy llamando todo el rato el hábito de la lectura, ¿no? En tercer lugar, subrayar los libros, es decir, escribir sobre ellos todas las cosas que vosotros reflexionéis mientras estáis leyendo el libro, escribirlo en el propio libro, subrayar para después, cuando estáis haciendo una segunda lectura, id ya a las ideas principales que subrayasteis previamente y no tened que leer el libro entero, es decir, trabajar los libros para profundizar más en la lectura. En cuarto lugar, leer bien, no necesariamente mucho, es decir, cuantos más libros leáis, no significa que estéis siendo mejores lectores. Un buen lector lo que hace es leer un libro, trabajar el libro y saber procesar las ideas que está otorgándote ese libro. Por lo tanto, es preferible que leáis menos y bien que mucho y mal. Y en último lugar, lo que os he dicho del Kindle. Si podéis compraros un Kindle y podéis combinar el papel y el libro electrónico para distintos lugares y distintos momentos del día, aumentaréis vuestra capacidad de lectura en muy poco tiempo. Con estos 5 consejos que os he dado a las personas que estáis empezando a leer o que queréis aumentar vuestra capacidad de lectura, vamos a ir terminando y cerrando el podcast, pero no antes sin acabar con una frase de Emilio Lledó del libro Los libros y la libertad, que dice así: el libro es, sobre todo, un recipiente donde reposa el tiempo, una prodigiosa trampa con la que la inteligencia y la sensibilidad humana vencieron esa condición efímera, fluyente, que llevaba la experiencia del vivir hacia la nada del olvido. Muchas gracias por escuchar este podcast y hasta la próxima.